Hola a todos, bienvenidos a Solo Excel. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo se hace una base de datos desde cero. Y para nuestro ejemplo yo lo voy a aplicar para registrar clientes, pero ustedes perfectamente lo pueden aplicar a la información que quieran registrar. Así que antes de ir con el paso a paso, les voy a explicar en qué consiste este formulario y las funciones que tiene. En estos campos se ingresan los datos del cliente y con el botón guardar se almacena toda esta información en la base de datos. Por ejemplo, aquí ingreso el número de identificación del DNI, como ejemplo 3504 475. El nombre completo del cliente es Luis Guillermo López. La dirección es en la avenida de Concha Espina 1. La ciudad donde reside es Madrid. Su teléfono es el 305 270 453 y su correo electrónico es luislopez@gmail.com. Entonces, al darle clic al botón guardar, de forma automática toda esta información pasará de forma ordenada a la base de datos. Para ir a la base de datos simplemente hacemos clic en este botón y como pueden ver, fíjense bien, aquí se encuentra la información que acabamos de ingresar, ordenada en forma alfabética según el nombre. Ahora si queremos volver a donde estábamos, al registro, pues hacemos clic en este botón. Ahora bien, si tenemos demasiada información en la base de datos y queremos buscar un cliente en específico, pues nuestro mejor criterio de búsqueda va a ser por medio del número de cédula, ya que este es único para cada cliente, ¿no? Si por ejemplo vamos a buscar el cliente que acabamos de guardar, pues su ID es 3504 475. Hago clic en buscar y verán que me mostrará su información. Y para buscar otro cliente, pues hacemos clic en el botón nuevo y de esta manera todos los campos quedarán en blanco. Si por ejemplo yo ingreso un ID que no esté en la base de datos, digamos el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, al hacer clic en buscar, esta no les mostrará nada. Y todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de las macros, así que no se preocupen por el asunto de las macros, porque en realidad es algo muy sencillo. Entonces, empecemos. Entonces, para comenzar, primero debemos asegurarnos de tener activada la pestaña que se llama Programador. En otras versiones de Excel la van a encontrar como Desarrollador. Si no la tienen activada, en la descripción del video voy a dejar los pasos a seguir, ya sea que estén trabajando en Mac o Windows. Continuamos. Entonces voy a seleccionar estas 5 filas y con clic sostenido voy a seguir seleccionando hasta la columna H. Luego, dentro de la pestaña Inicio, vamos a hacer un clic en Combinar y Centrar. Y como este va a ser nuestro título, aquí vamos a escribir Registro de clientes. Lo seleccionamos y le establecemos un tamaño, por ejemplo, de 48. Y si ustedes quieren, le dan un color de relleno, como también un color a la fuente. Ahora voy a poner las etiquetas que van a conformar el formulario. En la celda C8 escribo DNI RTN, que es el número de identificación o registro tributario. En la celda F8 escribo nombre completo. En la celda C10 sería dirección. En la celda F10 va a ser ciudad. En la celda C12 va a ser el teléfono. Y en la celda F12 el correo electrónico. Ahora, para que las etiquetas entren bien en las celdas, voy a ampliar un poco la columna C y la columna F.
Y también voy a ampliar las columnas D y G en un tamaño, por ejemplo, de 25. Ajusto solo un poco la columna E. Ahora, para hacer que estas etiquetas se vean mejor, las vamos a seleccionar y las pasamos a negrita. Y como no, también podemos colocarlas alineadas a la derecha. A continuación, vamos a seleccionar cada una de estas celdas que van a ser los campos. Primero esta, mantengo presionada la tecla Control y continúo con todas las demás. Luego doy clic en bordes y seleccionamos esta que dice bordes externos. Y le digo alinear a la izquierda. Listo. Una vez hemos terminado con los campos y etiquetas, ahora vamos a crear todos los botones. Para eso nos vamos a la pestaña Insertar, hacemos clic en Ilustraciones, Formas, y para obtener ese aspecto de botón, pues lo mejor sería escoger dentro de formas básicas, Bisel. En lo personal me parece el más viable, o ustedes pueden escoger el que más les guste, no hay problema. Ahora dan un clic sostenido y dibujan el botón a la medida que ustedes quieran. En esta parte pueden asignarle un color y en este caso yo voy a seleccionar este verde. Muy bien. Ahora para ponerle un nombre hacemos doble clic sobre él y le llamaremos ir a base de datos. Seleccionamos todo el texto y lo colocamos en negrita. Lo centramos y le aumentamos el tamaño a la fuente. Fíjense, doy un clic afuera y listo. Y como necesito un par de botones en esta parte inferior, voy a copiar este con Control C y lo pegaré 3 veces con Control V. Los ubico cada uno en su lugar y listo. Y a este le llamaremos guardar. A este lo llamaremos buscar. Y por último a este lo llamaremos nuevo. Para continuar a esta hoja le vamos a dar el nombre de registro. Y aquí mismo vamos a crear otra hoja. Entonces le doy clic a este signo más. Y a esta hoja le llamaremos base de datos. Vamos a comenzar seleccionando las 4 filas de la columna A. Y de una sigo seleccionando hasta la columna F. Luego daríamos clic en combinar y centrar. Lo siguiente por hacer es ampliar el ancho de estas columnas para que los datos calcen a la perfección. Luego en el título vamos a escribir base de datos. Lo seleccionamos con Control A y lo voy a poner en negrita. Le aumento el tamaño, por ejemplo, a 48 y por supuesto le doy un color de relleno. Ahí está. Ahora vamos a escribir en esta parte todos y cada una de las etiquetas que ya hemos colocado en la hoja registro. DNI RTN, aquí el nombre completo, en esta que sigue dirección, la ciudad, sigue teléfono y por último el correo electrónico. Selecciono todo esto y lo centro. Listo. Una vez tenemos los encabezados, ahora vamos a seleccionar todo este rango de la fila 5 y 6 hasta la columna F. Luego nos dirigimos a la pestaña Insertar. Miren por acá, hacemos clic en Tabla. Nos aparece esta ventana y habilitamos esta opción para decirle que la tabla tiene encabezados. Damos un clic en aceptar y listo. Ahora si no les gusta cómo se ve, ustedes perfectamente en esta zona pueden cambiar el diseño por uno más llamativo. Y para terminar con esta tabla, fíjense bien acá donde dice nombre de la tabla, en este caso le voy a poner tabla datos.
presionan Enter y así validamos el nombre. Hacemos clic afuera y listo. Y para completar todo lo que va a llevar esta hoja, todavía nos hace falta un botón. Así que me voy a la hoja de registro y con Control C copiaré este botón. Vuelvo a base de datos y con Control V lo pego. Ahora lo muevo a esta parte al lado del título y a este lo llamaré ir a registro. Lo ajusto un poco y listo. Una vez hemos terminado con todo esto, necesitan saber qué son las macros. Y según la teoría nos dice que son una serie de movimientos o instrucciones que se almacenan para ser ejecutadas mediante un botón. Y estas se escriben en un lenguaje de programación llamado Visual Basic. Y para ver otros ejemplos de cómo utilizar macros, pues les sugiero que se suscriban al canal porque dentro de este van a encontrar una playlist dedicada a este tema. Bien, vamos a la hoja de registro y lo primero que vamos a buscar es que cuando le demos clic a este botón, de forma inmediata nos lleve a esta hoja base de datos. Así que estando en esta hoja, nos vamos a la pestaña programador, luego acá donde dice grabar macro, le damos un clic, se nos abre esta ventana y aquí le voy a dar el nombre de ir a datos. Presionamos aceptar y a partir de este momento todo lo que hagamos quedará grabado para que ustedes después de forma automática lo ejecuten de un solo clic, ¿ok? Ahora nos vamos a la hoja base de datos, nos posicionamos o mejor dicho le doy un clic al título y en la pestaña programador, aquí donde dice detener macro, damos un clic. Muy bien. Y con esto ya tenemos el primer movimiento grabado. Volvemos a la hoja registro, le vamos a dar clic derecho sobre este botón y seleccionamos esta opción que dice asignar macro. Aquí está la macro que acabamos de grabar, la seleccionamos y después hacemos clic en aceptar. Ahora para probar que funciona, doy clic afuera. Y fíjense que cuando posiciono el cursor sobre el botón, este cambia. Observen que al darle clic nos llevará a la hoja base de datos. Entonces así mismo vamos a hacer con este botón. Solo que en esta ocasión ahora este botón nos va a llevar a la hoja de registro. Así que nos posicionamos en el título, pestaña programador y damos clic en grabar macro. En nombre le voy a poner ir a registro. Hacemos clic en aceptar y ya lo saben, empezamos a grabar. Ahora nos vamos a la hoja de registro y le doy un clic al título. Y si eso es todo, damos clic en detener grabación. Volvemos a la hoja base de datos. Recuerden clic derecho sobre el botón y asignar macro. Seleccionamos la que dice ir a registro y aceptamos. Damos un clic afuera y ahora si pulsamos en este botón nos llevará a la primera hoja que es registro. Ahí está. Ahora para activar el botón guardar, primero tenemos que rellenar todos estos campos. Así que voy a colocar por ejemplo que el número de DNI es 246 1357. El nombre completo es Camilo Suárez. La dirección es calle de Arístides. La ciudad es Barcelona. El teléfono es 205-272-2624. Y el correo electrónico es camilos@gmail.com. Enter. Y una vez completado todos los campos, estamos listos para grabar la macro. Así que como lo hicimos anteriormente, pestaña programador y después damos un clic en grabar macro. Y el nombre que le vamos a poner es guardar.
Aquí aceptamos y empezamos a grabar. Nos pasamos a la hoja base de datos y nos posicionamos sobre el 6, que es el número de la fila. Damos clic derecho y seleccionamos insertar para que nos haga una nueva fila. Hago un clic en esta celda y nos vamos nuevamente a la hoja registro. Ahora selecciono esta celda, presionamos la tecla control C para copiar el DNI, nos vamos a la base de datos y en el lugar donde va el DNI en esta celda vamos a dar clic derecho, pegado especial, para luego dar clic en pegar valores. Aquí, amigos, es muy importante que siempre seleccionen esta opción para que no traigan el formato de origen a la base de datos. Y aquí damos en aceptar. Y lo mismo vamos a hacer con los demás campos. Los vamos a copiar y después a pegar donde corresponde. Nos vamos a la hoja registro. Voy a copiar el nombre. Selecciono el destino que es debajo del nombre completo. Y vean, ahora voy a usar otro método para pegar los valores. Pestaña inicio. Despliego aquí. Y le digo pegar valores. Voy nuevamente a registro. Copio la dirección. Luego me ubico en la celda que pertenece a dirección. Y de nuevo por acá le digo pegar valores. Y hago lo mismo con estas tres que me hacen falta. Voy, copio la ciudad. Selecciono un lugar. Y pego los valores. Es el turno del teléfono. Lo copio. Primero selecciono la celda y lo pego en su lugar. Voy por el último. Copio el correo electrónico, la celda que sigue y lo pego donde corresponde. Ahora en nombre completo hacemos clic en el filtro, que es esta flecha, y damos clic donde dice ordenar ascendente de la A a la Z. Cerramos la ventana, volvemos a la hoja registro, damos clic en la celda del DNI y con la tecla suprimir empezamos a borrar todos los campos que hemos llenado. Nos falta el correo y listo. Para finalizar nos posicionamos en esta celda, nos vamos a la pestaña programador y damos clic en detener grabación. Y pues así de fácil ya hemos grabado lo que va a ser esta macro. Ahora le doy clic derecho sobre el botón, asignar macro, seleccionamos guardar y aceptamos. Ahora registraremos nuevos datos para comprobar que todo funciona bien, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que el DNI es 345-621. El nombre completo es Cristian Martínez. La dirección es Avenida de Luis Aragonés. Y la ciudad sería Madrid. El teléfono es 7777 y el correo electrónico es cmartinez@gmail.com. Damos clic en el botón guardar y como se dieron cuenta hubieron bastantes parpadeos, pero no se preocupen porque más adelante les voy a explicar cómo vamos a quitar eso. Así que ahora nos vamos a la base de datos. Y ya pueden ir viendo que aquí está toda la información que acabamos de guardar. Y por supuesto, así mismo pasará con los demás datos que ingresemos. Ahora vamos a activar el botón nuevo. Y para eso primero vamos a llenar los campos. En este caso yo solo voy a escribir una letra para hacer este proceso más rápido. Y una vez que hemos terminado, nos posicionamos en esta celda, pestaña programador, damos clic en grabar macro,
Aquí en nombre le voy a poner nuevo. Aceptamos y empezamos a grabar. Y con la tecla suprimir empezamos a borrar el contenido de cada campo. Nos falta el correo y listo. Me ubico en esta celda y después le damos a detener grabación. Muy bien. Y como siempre, ya saben, después de parar la grabación, damos clic derecho sobre el botón, asignar macro y seleccionamos esta que dice nuevo. Aceptamos y damos un clic afuera. Y para probar que el botón funciona, vamos a llenar todos estos campos. Recuerden, solo es para probar. Listo, le doy un clic en el botón nuevo y me va a limpiar todas estas celdas. Miro que todavía me quedó la A, pues le vuelvo a dar al botón nuevo. Cuando suceda esto, amigos, lo mejor es volver a hacer la macro. Así que sigamos. Bueno, para activar el botón buscar, fíjense bien, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva hoja. Y a esta le llamaremos buscar. Luego nos vamos a la base de datos. Fíjense, seleccionamos todo el encabezado y los copiamos con control C. Nos vamos nuevamente a la hoja buscar y en la celda A1 hacemos clic derecho, pegado especial y vamos a dar clic en pegar valores. Aceptamos. Ahora simplemente para el ancho de las columnas volvemos a la base de datos, control C para copiar, hoja buscar, selecciona todo esto, clic derecho, pegado especial y en lugar de valores, en esta ocasión será anchos de columna. Aceptamos y listo. Ahora vamos a seleccionar todas estas celdas, nos vamos a la pestaña inicio y en bordes le vamos a decir todos los bordes. Y por qué no, aquí también podemos darle a centrar el texto. Entonces, antes de empezar a grabar la macro, nos posicionamos en esta celda porque vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. Así que aquí decimos igual, sí, punto error, presiono la tecla tabular para que lo complete. Ahora en valor escribimos buscar v, que es otra función. Acá me la sugiere, le doy clic y ahora me pide el valor buscado. Y como vamos a hacer la búsqueda por el número DNI o registro tributario, nos vamos a la hoja de registro, selecciono la celda D8 y luego la bloqueo presionando ya sea control T o F4, según sea el sistema operativo que ustedes tengan. Punto y coma, separamos. Ahora me pide la matriz tabla, que sería el nombre que le dimos a la tabla en la hoja base de datos. Y a esta la llamamos tabla datos. Punto y coma, dejo un espacio. Ahora me pide el indicador de columna, que es el número de la columna en donde se encuentra el dato que quiero buscar. En este caso es el número 1, punto y coma, espacio. Y aquí en rango escribimos falso para que haga una búsqueda exacta. Ahora muevo el cursor al lado del paréntesis, escribimos punto y coma, espacio. Y con esto habríamos completado el primer parámetro, que es valor. Ahora le tenemos que decir que si en la tabla no encuentra alguna coincidencia con la búsqueda, que en lugar de tirarme un error, pues mejor que no me muestre nada. Para ello solo escribimos dos comillas y presionamos Enter. Entonces ahora nos posicionamos en esta celda y arrastramos esta fórmula hacia las demás celdas. Clic afuera, selecciono esta celda debajo de nombre, porque ahora vamos a hacerle un pequeño ajuste a la fórmula. Fíjense bien, a esta que dice que indica columna 1, le vamos a poner un 2, para que me muestre el dato de la columna 2. Presionamos tabular. A la que sigue le ponemos un 3, presionamos tabular. A esta que sigue le ponemos un 4, de nuevo tabular. A esta un 5, tabular. Y a la última un 6. Y esta vez presionamos Enter. Damos una última revisada. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Listo. Nos vamos a la hoja registro para probar. En el número del DNI voy a colocar 345 621. Presionamos Enter y si nos devolvemos a la hoja buscar, verán que aquí ya nos aparece toda la información de este cliente, su nombre, su dirección y los demás datos. Pasemos al siguiente paso. Bien, ahora vamos a crear la macro para que de una forma automática, después de darle clic al botón buscar, nos muestre toda la información en esta hoja de registro, ¿ok? Así que nada, nos vamos a la pestaña programador, damos clic en grabar macro, luego le damos por nombre buscar, aceptamos y ha empezado a grabar. Ahora nos posicionamos en esta celda, luego nos vamos a la hoja buscar, copiamos el dato del nombre completo, de nuevo a la hoja registro, pestaña inicio y después en pegar valores. Ahora selecciono la celda para dirección, nos vamos a la hoja buscar, copiamos el dato de la celda, vamos a la hoja de registro y por supuesto en pegar valores. Nos posicionamos en el campo de ciudad, copiamos y pegamos valores. Seguimos con esta celda y lo demás ya se lo saben. Y bien, una vez hayamos terminado con todo esto, podemos cambiarnos a esta celda. Vamos a la pestaña programador y hacemos un clic en detener grabación. Y ya estamos listos. Siempre recuerden clic derecho sobre el botón, asignar macro, seleccionamos la que tiene el nombre, buscar y aceptamos. Entonces, para ver que funciona la macro y necesitáramos saber el teléfono de un determinado cliente, pues primero borraríamos estos datos, ¿no? Y aquí escribiría su DNI. En este caso es 246 1357. Doy clic en el botón buscar y así obtendríamos toda la información del cliente. Vamos a borrar todo esto y si por ejemplo ingresamos un número que no está en la base de datos, este en lugar de mostrar algún error, en este caso no mostrará nada. Bien, ahora para continuar vamos a ingresar un nuevo cliente para que vuelvan a observar el parpadeo que hace la pantalla y luego veremos cómo se quita. Por ejemplo, voy a colocar en estos campos cualquier dato, solo son ejemplos y quiero que observen que al dar clic en el botón guardar nos hace el parpadeo que ya habíamos visto. Entonces para quitárselo nos dirigimos a la pestaña programador, luego damos clic acá donde dice Visual Basic. Fíjense a su izquierda despliegan en módulos y damos doble clic en módulo 1 para que podamos abrir donde están los códigos de las macros. Entonces quiero que observen, voy a maximizar esta ventana para que ustedes puedan ver mejor. Voy a bajar y donde dice guardar macro, posicionamos el cursor en esta parte, presionamos Enter y después tabulo. Aquí vamos a escribir esta línea de código, application.screenUpdating. Me la sugiere, le doy a tabular, igual a falso. Ahora copiamos esta línea de código, bajamos hasta el final de la macro, coloco el cursor aquí, presionamos Enter y la pegamos. Por último, cambio el false por true, verdadero. Y ahí está, listo. En caso que quieran quitar el parpadeo a las demás macros, pues simplemente haríamos lo mismo, misma operación. Ahora cierro esta ventana y seguimos.
Finalmente, para verificar que quitamos el parpadeo, a modo de ejemplo ingresamos nuevos datos. Observen que al momento que le dé al botón guardar, ya el parpadeo ha desaparecido. Y por último, tienen que saber que debemos de guardar este documento de esta manera. Nos vamos a archivo en la barra de menú, seleccionamos guardar como, aquí le asignen el nombre que quieran, luego en ubicación o examinar escogen el lugar a guardar y acá en formato del archivo seleccionan este que dice libro de Excel habilitado para macros y nada, le dan en guardar y ahí está, listo. Y listo amigos, eso ha sido todo, muy fácil, muy sencillo. Recuerden, la plantilla la dejo en la descripción y ya saben, espero les sea de mucha utilidad. No olviden dar like al video, espero sus comentarios y será hasta una próxima. Muchas gracias.